la era de la conciencia. Esta era de la conciencia también es conocida como la dispensación, la dispensación de la determinación humana, y dura desde que Adán y Eva son expulsados hasta el diluvio, ¿verdad? Entonces dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ve, ellos se pusieron hojas de higuera, pero Dios les dio pieles. Hubo de por medio un sacrificio. Y esta era llega hasta Génesis 8:19, dice: todos los animales, todo reptil, toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salió del arca. Y bueno, luego Noé Dios hace un pacto con Noé. Esta dispensación muestra, o nos va a demostrar que lo que va a hacer la humanidad si se deja a su propia voluntad o a su propia conciencia. Por eso se llama la era de la conciencia, la cual ha sido determinada por la heredada condición pecaminosa que traíamos de Adán y Eva. ¿Okay? 5 aspectos importantes que tenemos que ver en esta dispensación: una maldición sobre la serpiente, Génesis 3:14; un cambio en la feminidad y la paternidad de la mujer, Génesis 3:16; una maldición sobre la naturaleza, Génesis 3:17; una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida, Génesis 3:19; y la promesa de Cristo como la simiente que herirá a la serpiente en la cabeza. En esta era se le enseña al hombre la vida a través de la conciencia. Aunque Dios nos reveló o no le dejó al hombre en ese momento un código detallado de moral, se le exigió al hombre que viviera de acuerdo a su conciencia, a lo que le dictaba su conciencia. Y iba guardando el conocimiento de Dios que a medida, poco a poco, se le iba a ir dando. Pero el problema es que el hombre sigue fallando. ¿Por qué sigue fallando? Porque la conciencia nos puede convencer, sí, la conciencia nos puede convencer, pero no nos va a traer victoria en el pecado. ¿Recuerdan cuando a Jesús le llevan a la mujer que, ¿verdad? Los escribas y fariseos le llevan a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y toda la cosa, que la ley dice que hay que apedrearlas y todo lo que más. Y Jesús les dice: el que esté de vosotros sin pecado o libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ok, dice Juan, despuesito de eso dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Ustedes no se han hecho la pregunta por qué dice ahí que los primeros que se fueron los más viejos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque conforme nos vamos haciendo viejos, hemos ido siendo influenciados por el mundo y hemos estado más expuestos a los ataques del enemigo. Y esto hace que tengamos callo para pecar. A ver, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo chiquitillo que yo agarraba el periódico y veía un anuncio de una mujer en ropa interior, y ahora eso es lo más normal y lo más común. Ahora en las redes sociales vos ves cómo matan a la persona, la escuartizan, todo. ¿Eso qué es lo que hace? Hacer callo en nuestra conciencia de que esas cosas, dice, así no importa, hagámosla. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Bueno, Jesús dijo, si no me acuerdo era en Mateo 18 o 19, por ahí dice: de cierto os digo que si no os volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de Dios. O sea, tenemos que quitarnos ese callo, así de fácil. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios
de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Eso es lo que nos pasa a los que ya estamos más viejillos, ya se nos va cauterizando y ya vamos aceptando a ciertos pecados porque los hace todo el mundo y ¿qué importa? Entonces vamos perdiendo esa niñez de ser más puros, ya vamos siendo más contaminados. Por ejemplo, el término cauterizar, bueno, ahí está Fabricio, nos puede explicar perfectamente, pero cauterizar lo que hace es quemar la piel con un aparato que está hirviendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo tengo una herida, me la cauterizan y en esta zona se mueren todas las terminales nerviosas. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a sentir ni dolor, ni placer, ni absolutamente nada. Eso pasa en la cabeza cuando dejamos y permitimos que las cosas sigan fluyendo, y por eso es que entre más viejos somos, más mañosos, dijiste, ¿va? Más mañosos somos, exactamente. Bueno, seguimos. Los hijos de Adán tenían esta naturaleza pecaminosa, por supuesto, se da, y como resultado de esto, el asesinato de Abel por su hijo Caín. La maldad del corazón humano alcanzó un estado tal que otra vez es necesario un juicio, y finalmente Dios trae el diluvio sobre la tierra. Dice Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era del continuo solamente mal. Y en el versículo 6 dice, y le dolió en su corazón. Bueno, para gracia y dicha nuestra, Dios cumple sus promesas, y lo cumplió en Génesis 7:21, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestia, de todo reptil que se arrastra sobre la faz de la tierra. Y el 7:23 dice, y fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Y al final de eso dice, y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. A ver, ¿cuántos de aquí creen que el diluvio es de verdad o existió? No los tengo que convencer entonces. No. Pues esa era la pregunta que les tenía. ¿El diluvio realmente existió? Viera que me puse, no, yo creo que existió, por supuesto, pero me puse a hacer un montón de investigaciones de un montón de cosas, y resulta que me encontré 2 libros. Uno que se llama Myth of Creation, de Philip Fromm, que es un canadiense, ya falleció, y otro que se llama Tornado de Junkyard, de James Perloff. Y entre comillas, el libro se llama El implacable mito del darwinismo. Pues resulta que el primer libro de este Philip, que fue un historiador y un investigador grandísimo, él logró recopilar un poquito más de 500 leyendas del diluvio en más de 200 culturas a través de la historia. O sea, no solamente la Biblia habla del diluvio. Y el otro libro, el Tornado de Junkyard, James Perloff hizo una estadística de todas esas 500 y pico de leyendas, y dice que el 95% de las leyendas del diluvio, ese diluvio fue universal. El 88% de esas 500 leyendas del diluvio, una familia se salva. El 70% de la supervivencia fue por medio de un barco, y el 66% el diluvio vino por la maldad del hombre. O sea, no solo la Biblia lo dice, un montón de cosas más. El ejemplo más claro, el ejemplo más claro de dónde se habla del diluvio fuera de la Biblia está en la alegoría o la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh fue un escrito que data del año 2100 antes de Cristo, y esa es la tablilla del poema de Gilgamesh. Esa tablilla está escrita en acadio,
que es una lengua semita usada por los asirios allá en Mesopotamia, ¿se acuerdan? Yo les enseñé la vez pasada el mapa de dónde estaba ubicada Mesopotamia en aquella época, y esa tablilla está en el Museo Británico de Bellas Artes. Pero además de eso, resulta que las escrituras védicas de la India también se encuentra una narración de un diluvio. La cultura griega, es más, en la cultura griega Poseidón fue el que produjo el diluvio por orden de Zeus. ¿Y saben qué vacilón con eso? Porque dice que Prometeo le dijo a su hijo Deucalión y a su esposa que hicieran un arca y que metieran una pareja de animales de cada uno de los animales del planeta. Y solo ellos se salvaron. Qué vacilón, ¿verdad? En la mitología nórdica también hay un gigante Ymir que está en contra de la humanidad y todo el montón de cosas. El mito de Gunyu, que es uno de los más históricos también que hay. El mito de Gunyu en China habla de un gran diluvio que separó las tierras y separó a las personas en diferentes áreas en el mundo entero. Y esa historia, esa mitología de Gunyu data del año 1920 a.C. Los mapuche, que son un pueblo indígena en Chile, también hablan de la leyenda. Ellos labran con serpientes y no sé qué. Los aztecas en el centro de México también, en el códice de Borgia, ellos hablan de un gran diluvio en manos de una diosa, no me acuerdo cómo era que se llamaba, Chalchi, no sé qué, algo así. Me acuerdo de Chalchichas, pero no es así. Algo así era como se llamaba por ahí. Los mayas, para los mayas el diluvio existió y lo envió el dios Huracán. Y los incas en Perú, en la zona de Ecuador y parte de Colombia también. La mitología inca habla de Viracocha. Viracocha es el creador del cielo y de la tierra. Y él fue el que mandó un diluvio para destruir a los gigantes. Y adivinen qué. 2 personas se salvaron nada más y repoblaron toda la tierra de ahí. ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que y reposó el arca en el mes 7º a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Yo no sé si ustedes conocen los montes de Ararat, pero son esos. Esos 2 son los montes Ararat, o lo que se conoce como los montes de Ararat. Resulta que esa es una cordillera volcánica, están en Turquía y tienen una altura, el punto más alto llega a los 5.165 metros sobre el nivel del mar. Para que nos ubiquemos, este es un mapa y más o menos aquí está, vea. ¿Lo ven? Aquí. Ahí está el monte Ararat, cerca de la frontera con Armenia, Azerbaiyán y con Irán. O sea, está totalmente al este de Turquía. Pues resulta que un arqueólogo llamado Ron Wyatt empezó a hacer unas investigaciones con los permisos del gobierno de Turquía, y en diciembre del año 1986, o sea, hace 37 años, el gobierno turco dio por aceptadas las evidencias arqueológicas de Wyatt. La frase que usaron fue: la formación en forma de arca encontrada en el monte Ararat contenía los remanentes del arca de Noé. Ese, por ejemplo, es un remache. Por supuesto que está fosilizado, pero ese es un remache. Encontraron 5.600 remaches de esos. Además de eso, encontraron las 8 anclas que dice el arca, que dice la Biblia que tenía el arca. Esa de la flechita roja es Ron Wyatt. Hoy, yo sé que ustedes y yo somos medios curiosillos, ¿verdad? Entonces, les hice un montaje ahí más o menos para que ustedes vean más o menos cómo está la situación. Esta es el monte, aquí es a donde se supone que está la base del arca. El arca, por supuesto, no la encontraron de pie, porque todo eso se petrificó y cayó, ¿verdad? Pero todos los residuos que encontraron ahí dan fe de que estuvo ahí. Resulta que en el año 2012, un holandés tardó 20 años en construir esta arca. Desde el diseño hasta terminarla tardó 20 años y le costó 4 millones de euros hacerla. Es una réplica exacta.
Y hay una réplica más cerca de este lado que está en el parque, es un parque temático que está en Kentucky. Esa es el arca que estaba en construcción en ese momento. Esta fue inaugurada en el año 2016, en julio del año 2016. Yo no sé si ustedes han oído hablar de una institución que se llama Answer is in Genesis. Las respuestas están en Génesis. Esta es la misma gente y crearon este parque temático y muchos más. Aunque ustedes no lo crean, esa arca les costó un poquito más de $100 millones. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ellos son los creadores. Ahí mismo está el Museo de la Creación, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Pero bueno, terminemos la era de la conciencia. Importantísimo, aquí se manifiesta la gracia divina de Dios, puesto que fueron salvos Enoc, el padre de Matusalén, y la familia de Noé. Ahora ustedes me van a decir, pero Enoc no se montó en el barco. No, Enoc no se montó en el barco. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Ven, como si hay gracia divina desde aquella época. El propósito de Dios en esta dispensación o en esta era fue la de demostrar nuevamente la caída del hombre mientras éste se desempeña bajo su conciencia. Sin embargo, en este periodo Dios preservó la línea del futuro redentor, demostrando su soberanía en juzgar al mundo por medio del diluvio y manifestando la gracia a Noé y a su familia. Y aquí podemos ver donde viene caminando la línea roja, que aquí es donde empieza la senda de la simiente del Redentor prometido. De Set pasa por aquí, va hasta Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, y entra y sigue por Sem, y ahí va.